vamos, nos brinda de disfrutarlo a Él, de disfrutarlo ahí, usted en casa, nosotros aquí, pero disfrutarlo a Él el mayor placer que tenemos. Amén. Bueno, un saludo a todos, lo estoy viendo aquí, tengo mi teléfono aquí viéndolos a todos. Por lo menos hágame así que me está viendo por las cámaras. Hay algunos que no le veo con las cámaras encendidas, no sé qué pasa si se fue la luz en su casa, porque le veo solamente algo negro, una pantalla negra ahí. Pero les pido que si todos los que están sin cámaras puedan encenderla, sería bueno poder verles y disfrutarles también a ustedes en esta oportunidad que Él nos está dando para disfrutarlos completamente. Qué bueno es saber que cada casa está siendo un faro de luz también, aunque hoy lo hicimos un poquito diferente a domingos presenciales que estamos haciendo, pero hemos pensado también en este fin de semana que hemos sido absorbidos por Él, pero también días de trabajo de mucha intensidad, de mucha estar pendiente como casa anfitriona y quisimos pues esta oportunidad, por lo menos que estén en casa tranquilos con su familia. Eso no significa que estemos relajados en un sentido que voy y entro al comedor y preparo la comida, sino que esté ahí tranquilo, sea en el sofá, sea alrededor de una mesa. Pero yo quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo creo que cada palabra que viene para nosotros viene para primero nutrir nuestras vidas. Yo creo que la palabra de Dios funciona como, sin duda, como alimento, como el pan, pero no un pan que perece, sino un pan que produce en nuestras vidas en nutrición, en nuestra vida, en nuestro ser integral. Y es importante entender esto porque llevamos una temporada donde Dios quiere llevarnos a este disfrutar y este disfrutar comienza por el buen orden que nosotros estamos trayendo como casa y nos estamos llamando todos juntos como casa espiritual a vivir una vida ordenada según el plan y el propósito del Señor. Y la semana anterior hemos terminado con algo que es sumamente importante y di dos escrituras para meditar, pero una de ellas se encuentra en Salmo 119, el versículo 133, porque hemos entendido que la herramienta que Dios nos da, y lo puse el ejemplo, así como el carpintero es el martillo, así como para el doctor es ¿cómo se dice esto? Que detecta el corazón y prueba el corazón, ¿no? Así como hay herramientas, así como para una operación el bisturí es muy clave para una intervención quirúrgica. O sea, hay herramientas que no pueden faltar porque son de vida o muerte. Bueno, en el Señor no puede faltar la herramienta que Él nos dio para vivir una vida bajo el orden de Dios. Entonces, la herramienta que Dios nos dio para ordenar completamente nuestras vidas personales, nuestros matrimonios, nuestras familias, la casa espiritual donde estamos, todo lo que tiene que ver con orden está alineado con su voz, con su palabra. Por eso cuando nosotros queremos vivir una vida bajo el orden, tenemos que recurrir a esta herramienta que para nosotros es vital. Por eso no podemos darnos el lujo de vivir sin la palabra. Me gustó ayer en la convocatoria que se tuvo y uno de los oradores, el pastor Alejandro, él compartió una meta que él tiene en su corazón, y no porque dejemos la Biblia virtual o YouVersion o diferentes cosas que tenemos en pantalla, sino de volver a la hoja de papel, ¿no? A la Biblia de papel, mejor dicho. Y necesitamos entender hacia dónde queremos ir cada vez más y hacia dónde queremos enfocarnos como casa. Y él decía, dentro de todo lo decía, que tenía una meta de distribuir Biblias a todas las personas que sean salvas para que tengan una Biblia de papel en casa. Y en realidad eso es una iniciativa, pero en realidad es el corazón de Dios, no en cuanto a la Biblia de papel, sino a la esencia de la palabra de Dios en nuestros hogares.
porque hemos entendido que si hay algo que va a traer verdadero orden, no tiene que ver con buenas ideas, con buenos pensamientos, con buenos planes, sino que tiene que ver con la palabra siendo un estándar de vida en nuestros hogares y que la palabra sea lo que gobierna nuestras casas, nuestra familia. Ahora, la palabra, ¿cómo vamos a conocer la palabra? Cuando vamos a las Escrituras. Las Escrituras nos van a mostrar la esencia de lo que contiene las Escrituras. Las Escrituras contienen la palabra y tenemos que ir a tener un pleno conocimiento de lo que es la palabra, lo que es la naturaleza de la palabra. Y la naturaleza de la palabra no tiene que ver con algo, sino que tiene que ver con alguien. Y ese es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo es la esencia primaria del orden. Por eso, cuanto más conocemos a Cristo, cuanto más conocemos su persona, más vidas ordenadas viviremos en esta tierra. Ahora, perdón, Salmo 119, el versículo 133, mire lo que dice. Yo sé que esto lo hemos hablado y lo hemos visto, pero quiero que lo veamos una vez más. Nunca es tarde para volver a repetir este principio. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. Noten esto. Lo primero que necesitamos tener claro en nuestro ser interno y lo tener claro en nuestra vida es que no hay orden sin la palabra. No hay ordenar los pasos que tiene que ver con pasos, tiene que ver con vida. No hay una vida ordenada si no permitimos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Por eso, en el momento que estamos compartiendo, en este caso mi persona le está compartiendo a ustedes la palabra y ustedes están sentados recibiendo la palabra, es importante cómo recibimos la palabra. Por eso no es solamente el recibo la palabra, sino la honra, o mejor dicho, no es el hecho que tú oigas la palabra, sino el que tú puedas recibirla con honra la palabra, es lo que va a producir en nosotros orden. Y mire lo que dice acá, ordena mis pasos con tu palabra, dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y esta palabra iniquidad tiene que ver con todo lo que no tiene que ver con el orden, o sea, el desorden o, en otra expresión, el caos, el conflicto. Entonces, que nada de caos, que nada de desorden tome señorío de mi vida. ¿Qué significa? Que el desorden no me gobierne, sino que lo que me esté gobernando 24/7 es una vida de orden. Y para llegar a vivir una vida de orden 24/7, yo tengo que permitir que la palabra de Dios encuentre un lugar donde gravitar y donde entrar y poseer y encarnarse en mí a tal punto que sea la palabra de Dios que pueda gobernar, en este caso, en primera instancia, el campo de los pensamientos. Por eso es que la palabra, el lugar primario, no único, pero el lugar primario donde quiere comenzar a ordenar es en el campo de los pensamientos. Por eso dice Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, algo que es importante repasar, pero si Dios puede y encuentra en cada uno de nosotros un espacio de honra, o no un espacio, sino una vida de honra, encontrará el camino correcto para comenzar a ordenar tu vida. Porque cuando no hay honra, no hay una posibilidad de que la palabra trabaje en ti produciendo verdadero orden. Por eso, si Dios puede ordenar tus pensamientos con sus pensamientos, entonces puede ordenar tus pasos con sus pasos. Y no me quiero adelantar, pero quiero llegar a un lugar de leer Jeremías 29:11. Sé que lo hemos leído también, pero vamos de nuevo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos o planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, necesitamos replantear una vez más este versículo, y personas que se ordenan en sus pensamientos
con los pensamientos de Dios. No es yo me ordeno mis pensamientos y tengo pensamientos buenos y tengo pensamientos ordenaditos y no pienso mal de nadie. No se trata del pensamiento natural, si es bueno o si es malo. Estamos hablando del pensamiento de Dios. Entonces, personas que se ordenan, tú y yo como personas, nos ordenamos con los pensamientos de Dios, entonces va a pasar algo y es que vamos a entrar en un disfrutar a pleno la vida de Cristo en nosotros. Nada se disfruta plenamente si los pensamientos de Dios no se transforman en nuestros pensamientos. Por eso es importante entender que no solamente es que los pensamientos de Dios estén ahí, sino que sus pensamientos se vuelvan mis pensamientos. Y ahora es importante lo que dice Jeremías. ¿Por qué? Porque no solo es importante saber que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal, como hemos leído recién, sino que esos pensamientos de Dios se transformen en nuestros pensamientos a nivel de gobierno en mí. ¿Qué significa esto? Que si los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, ¿qué nos está hablando? Que la paz en tu vida y en mi vida se tienen que transformar en un ambiente que gravite en nuestro ser interior, de que la paz sea un estado gubernamental, que vivamos plenamente en paz, aunque afuera todo está tambaleando, aunque afuera de repente podemos recibir alguna noticia que no es tan agradable, interiormente el pensamiento de Dios no solamente lo sabemos de memoria, yo sé que el pensamiento de Dios es un pensamiento de paz, no, el punto es que la paz que forma parte del pensamiento de Dios gravita en nosotros y se forma en nosotros un estado gubernamental, que la paz gobierne, así como el amor gobierna, la paz debe gobernar en lo profundo de mi corazón. Y si la paz de Dios gobierna, nada de lo que está afuera, que quiere sacudirnos, nos va a sacudir. Por una razón principal, y es que los pensamientos de Dios se transformaron en un estado de gobierno en mi vida. Y lo dije muchas veces, que uno es movido por todas aquellas cosas que lo gobiernan. Entonces, si te gobierna el temor, vas a ser movido por el temor. Si te gobierna la ansiedad, vas a ser movido por el pensamiento de ansiedad. Pero si te gobierna la paz, vas a ser movido por la paz interna y nada de lo de afuera va a agitar tu ser interno, sino que internamente vas en confianza plena que Dios no solamente es paz, sino que Dios es tu paz, que Dios es el que gobierna tu vida con su paz, no la paz de afuera, sino la paz que el mundo no da, y es la paz eterna de Dios. Entonces, por eso hemos leído también Isaías 55, que los pensamientos del Señor en muchas ocasiones no son nuestros pensamientos. Y es el trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Porque si Salmos dice que Él ordena nuestros pasos por su palabra, entonces tenemos que entender que los pensamientos de Dios son los que deben ser en nuestras vidas máxima prioridad. Por eso, ¿qué es lo que piensas? No lo que piensas ahora mientras estás escuchando la palabra. No, es que cuando terminamos la escritura y cuando terminamos la palabra y cada uno seguramente va a comer y luego va a tener que salir y luego va a tener que compartir con uno o con otro. O sea, y mañana día lunes viene y tienes que ir a trabajar. O sea, ¿cuáles son los pensamientos que gravitan dentro tuyo? Esos deberían ser los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son los que realmente tienen que predominar y funcionar como un estado gubernamental en nuestra vida. Por eso Isaías dice, señores, es hora que entendamos que los pensamientos de Dios para muchos no son sus pensamientos. Que los caminos del Señor para muchos no son sus caminos, pero volvamos a recuperar una conciencia de que los pensamientos de Dios sí ahora son mis pensamientos, porque hago un trabajo diario de pensar lo que decía el apóstol Pablo.
todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que si hay virtud alguna, en esto pensad, y lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero ¿cuál es el punto? Que el pensamiento de Dios se vuelva en nosotros un estado de gobierno permanente, y eso producirá una vida completamente que camine en el orden de Dios. O sea, ahora, el apóstol Pablo lo llama de otra manera, que los pensamientos de Dios se vuelvan nuestros pensamientos. Bueno, Pablo lo llama la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento. Por eso Dios, hay algo que es fundamental, y es que Dios necesita que tú y yo caminemos en el orden establecido por Él. ¿En qué? ¿En dónde? En su palabra. El tema, y aquí viene algo importante, iglesia, el tema no es si puedo caminar ordenado. El tema es si quiero traer mi vida al orden. Porque en realidad es así. Toda persona puede caminar en orden. ¿Por qué? Porque Dios nos da las herramientas para poder caminar en orden. Que la herramienta principal, no es la única, pero la base donde empieza todo, es que vayamos a la palabra, vayamos a las escrituras y veamos la palabra. Entonces, necesitamos entender que el tema no es el poder, el tema es si nosotros estamos dispuestos, el querer es fundamental. Mire, muchas veces me ha pasado esto hablando con personas. Y hablando cosas que vienen, dice, ¿cómo tengo esta situación? Y nos explican la situación. Y yo voy a llevarlos a un ajuste que esté de acuerdo en línea con la palabra de Dios. Entonces, el tema no es las herramientas que damos. El tema es que una vez salido de la oficina o de la mesa donde estamos hablando, el tema es qué tú vas a hacer después. El tema es que si tú quieres o no quieres. No es si no puedes. Porque toda persona puede. El tema es el querer. Por eso, y algo también fundamental, y es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso necesitamos entender que el querer de Dios se vuelva en nosotros nuestro querer también. Por eso hay unas cosas que voy a hablarles ahora. Y si usted está tomando nota, les felicito por esto. Porque tenemos que educarnos cada vez más que escuchamos la palabra a tomar nota. Ayer le decía a la pastora Raquel, le decía, me ha alegrado mi corazón de ver jóvenes que tomaron nota, jóvenes que mientras estaban escuchando la palabra estaban tomando nota, estaban aprendiendo y estaban queriendo retener esa palabra. Y es importante que como casa volvamos a una docencia de aprendizaje más grande todavía. Como dice mi apóstol, el teléfono, hay un apartado que tiene WhatsApp, que tiene Instagram, que tiene todas estas cosas, ¿no? Que son las aplicaciones. Pero hay un apartado que dice notas. Entonces, quitemos las otras y pongamos las notas y escribamos en estas notas, porque esto le va a ayudar más adelante. Pero algo que para mí es fundamental, el por qué, o sea, ¿por qué el tema de traer orden a nuestra vida? Porque la única manera de poder disfrutar la plenitud, y esto es fundamental, iglesia, que podamos entenderlo. La única manera, usted dice, es muy radical acá, sí, aquí soy muy contundente. La única manera de poder disfrutar la plenitud y el disfrute de la vida de Cristo es que caminemos en orden. ¿Por qué? Porque la única manera de disfrutar, vuelvo a insistir con esto, esa plenitud completa es que nosotros nos alineemos a su voz, nos alineemos a sus pensamientos. Por eso, y aquí viene algo que voy a decirles, y vamos a trabajar con esto. Por eso, mis pensamientos deben ser sus pensamientos. Mi querer debe ser su querer. Mis deseos deben ser sus deseos. Mi voluntad debe ser su voluntad. Mi plan debe ser su plan. Y mi propósito debe ser su propósito. Sé que le digo muy rápido todo esto, pero aquí está hablando pensamientos,
querer, deseos, voluntad, plan y propósito deben ser parte de nuestra vida, pero que estén conectados con Él. O sea, no tiene que ver con yo pienso así, yo quiero esto, yo deseo esto, yo decido hacer esto, yo planifico esto. No, no, no. Tenemos que todo volcarlo a lo que es la esencia misma. O sea, ¿y cuál es? Y vamos a hablar esto porque esto es fundamental. ¿Cuál es la clave para que los pensamientos, el querer, el deseo, la voluntad, el plan, el propósito de Dios se vuelvan mis pensamientos, mi querer, mi deseo, mi voluntad, mis planes y mi propósito de vida? La clave de todo aquí es esta palabra fundamental. Hace un tiempo, unas semanas atrás, lo hemos hablado con los responsables del grupo de vida y hoy quiero hablarlo de una manera para la casa también. La clave es el despertar y el crecer en una limpia conciencia. Esta es la llave para poder caminar en los pensamientos, en el querer, en el deseo de Dios, en la voluntad del Padre, en el plan y en el propósito de Dios. A eso Dios le llama caminar una vida de orden. Quiero que me acompañe, por favor, a el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos bien hasta aquí, estamos aprendiendo. Hoy vengo en carácter de docencia y porque necesitamos poner esto como afianzar esto cada vez más en nuestra casa. Y que como casa nos establezcamos en que Dios, el querer de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el pensamiento de Dios, se transformen en algo nuestro, en la cual funcionen como un estado de gobierno en nuestras vidas. Por eso, y quiero insistir con algo que no dije al principio, la palabra de Dios debe funcionar como un estado gubernamental. Hasta que, si la palabra en nosotros es un libro más, algo que sabemos de memoria las escrituras y las recitamos, no alcanza. ¿Por qué? Porque la palabra, el diseño perfecto de la palabra de Dios, ¿por qué Dios nos dio las escrituras? Para que veamos la palabra, es para que la palabra trabaje en nosotros como un estado de gobierno. Mientras la palabra de Dios no funcione como algo gubernamental, es un libro más. Pero ¿dónde está la transición? La transición es cuando la palabra de Dios se transforma en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, como un estado completamente gubernamental. Vamos bien hasta aquí, ¿no? Hebreos capítulo 9, lo va a tener ahí, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice, versículo 9, capítulo 9, versículo 14. Lo voy a leer y lo voy a explicar un momento. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, quizás tomamos este versículo y no se logra entender esto. Por eso siempre aconsejo cuando la gente va a las Escrituras que pueda leer los versículos anteriores, los versículos posteriores. Y si usted lee la Escritura, el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreo, hay una conexión que están hablando muy fuertemente sobre una base principal. Y es que el capítulo 9 comienza a hablar acerca de los sacrificios, de lo que era la vida del antiguo pacto, que todo estaba basado en algo externo, que lo que podía ser los sacrificios de animales, los sacrificios que la gente presentaba, era solamente cubrir el pecado de la gente, pero no quitar el pecado de la gente, sino cubrirlo. Es como taparlo. Pero el pecado seguía estando. Las acciones diarias estaban en ese lugar. Perdón. Ahora, viene el autor de los Hebreos y dice, señores, esto es lo que pasaba, pero ahora viene el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, la diferencia con la sangre de aquellos animales que cubrían el pecado,
Ahora hay una sangre pura y perfecta que no va a cubrir el pecado, sino que va a limpiarnos del pecado. Y no solamente eso, sino que va a quitar el poder del pecado que estaba gobernando nuestra vida, la va a quitar para que ahora vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de luz. Ahora, si usted sigue este versículo, cuanto más la sangre, es por lo que viene hablando los versículos anteriores, porque la sangre de los animales era limitada. Por eso ahora viene el autor de los Hebreos y dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, y aquí viene algo importante, limpiará vuestras conciencias. ¿Qué hacían los sacrificios animales? Cubrían, pero no limpiaban, no lo quitaban. Pero ahora viene, ¿y qué es lo que no limpiaba? Conciencias. Y mira lo que es acá, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Todo lo que no está alineado al diseño de Dios, orden. O sea, todo lo que es una conciencia de obras muertas produce una vida de desorden. Todo lo que es una conciencia realmente de vida, entonces producirá en nosotros realmente una vida de orden integral. Y termina diciendo en signo de pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea, mírelo esto. ¿Cuál es el punto de las obras muertas? Las obras muertas nunca me llevarán a servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos, como hijos. Pero la obra de la cruz, lo primer beneficio que hemos recibido es el privilegio y el alto honor de ser llamados sus hijos. Por eso no servimos para ser hijos, porque somos hijos, vamos a servir a un Dios que es un Padre amoroso, en el cual es Padre de todos y es el dador que ha entregado la vida por nosotros. Por eso el proceso de esta limpia conciencia implica la fe que hemos recibido en el Señor y la fe que tú y yo tenemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, un verdadero y genuino arrepentimiento es lo que produce y es lo que llevará a vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Lo que me va a permitir servir a Dios, a este Dios vivo, de una manera ordenada. Por eso la limpia conciencia está conectada con la renovación de nuestros pensamientos. Por eso un genuino arrepentimiento, cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, en realidad ahí es una palabra que en original es la palabra metanoia. Y esta palabra metanoia tiene que ver con un cambio y una transformación en nuestros pensamientos. O sea, es ahí donde está la transformación, es ahí donde está el cambio que Dios quiere generar por medio de su palabra. Ese cambio y ese despertar es posible cuando permitimos entonces que los pensamientos de Dios, que ya no dejan en nuestras vidas gravitar como algo escrito solo, sino que esa palabra escrita trabaja en mí como un estado de gobierno para renovar mis formas de pensamiento. Por eso no hay una verdadera transformación en nuestra mente sin un trabajo diario ¿de qué? De renovar mi mente con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Renovarlo con sus pensamientos, renovarlo con sus deseos, renovarlos con su voluntad, renovarlos con su plan, renovarlos con su propósito. Está ahí el tema, pero todo está en su palabra. Su palabra tiene la fuerza y la habilidad de traer un despertar de conciencia en nuestras conciencias e ir creciendo con lo que la palabra dice, limpia conciencia. Hay una conciencia, pero esta conciencia está muerta sin la palabra. Pero hay una conciencia limpia que solamente es despertada cuando estamos permitiendo que la palabra de Dios funcione en mí y nosotros como un estado gubernamental. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo
15, Juan 15, 3. Vamos a ver muy rápidamente 3 escrituras. Juan 15, 3. Jesús dice, ya vosotros estáis limpios. Por favor, quiero que haga la esencia aquí y conecte esto con Hebreos. Hebreos habla, lo hemos leído anteriormente, que Él ha limpiado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Él ha limpiado esta conciencia de obras muertas para que ahora tengamos una conciencia de disfrute y de vida en el Señor. Y aquí dice que la palabra de Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Vamos a entrar un momento en el área de la familia y concretamente en el área del matrimonio. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Me deja dar un paréntesis aquí a todos los hombres? Nuestro estándar es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Este es nuestro estándar. Este es nuestro parámetro, nuestra vara de medir. Entonces yo me tengo que plantear todos los días, y le hablo a los hombres casados hoy, les digo algo, tengo que plantearme todos los días de mi vida si estoy amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Y mire cómo es el punto. Una de las cosas de cómo Cristo ama a la iglesia, se entrega a sí mismo por ella. Sigamos, porque no hay una reunión de matrimonio ahora acá. Pero se lo dejo ahí como espacio publicitario. Pero mira lo que es acá. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, una vez más. O sea, ¿cómo somos purificados? ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo caminamos en esta limpia conciencia? Por el lavamiento del agua de la palabra de Dios, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa. Escuche, y ahí entramos nosotros, que no tuviésemos mancha ni arruga, y le voy a mostrar no tener una conciencia muerta, sino una conciencia limpia. Dice, si no fuese santa y sin mancha. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, gracias, versículo 22 y 23, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23, mira lo que dice, habiendo purificado vuestras almas. Y aquí el alma, escuche por favor, aunque podemos incluirla en un tema de pensamientos, voluntad, emociones, pero está hablando del ser integral, de nuestra vida, de este Moisés, que sí es verdad, que es un espíritu, un alma, un cuerpo, pero es un ser integral, es uno. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, escuche lo que dice ahora, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo no sé si esta escritura le dan testimonio a usted que la única manera de vivir limpia conciencia es permitir que la palabra de Dios trabaje en tu vida y en mi vida como un estado gubernamental. Por eso hablo de estas cosas. Por eso crecer con esta limpia conciencia nos llevará a ¿qué? A vivir una vida que camine en orden, que camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso insisto con esto, amada iglesia, insisto en que debemos aprender a cada vez más subir nuestros estándares de honra a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra debe ser en nosotros, en nuestras vidas, insisto con esto, la máxima autoridad en nosotros y lo que gobierne nuestros pensamientos diariamente. Acompáñenme a Filipenses. Sé que la ha visto muchas veces, pero vamos acá. Filipenses 4, 8 y 9.
El apóstol Pablo es tan contundente y tan enfático en esto, que él llega a decir, por lo demás, hay una versión que me gusta para terminar, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero ¿cómo empieza el versículo diciendo? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, no hay verdad en una cosa o en algo. La verdad en sí misma es una persona. Entonces, todo lo que es verdadero, verdadero es todo lo que viene de la verdad. Y la verdad es alguien y es Cristo. Entonces, ¿qué debo pensar? Debo pensar en mi vida, en mis pensamientos, constantemente, ¿qué es lo verdadero? Cristo. Y a raíz de ahí se desata el resto de cosas. Usted va a encontrar que una limpia conciencia va a caminar en honestidad, va a caminar con una mentalidad de justicia, de pureza, de amabilidad, de todo lo que tiene que ver con buen nombre, con todo lo que tiene con temas de virtud, con todo lo que tiene que ver con algo de alabanza. Y dice, en esto pensad. Y entonces Pablo dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí. Esto haced. Y mire qué interesante. ¿Se acuerdan cómo hemos empezado? Que Jeremías, que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Mire lo que dice ahora. Si eso hacen ustedes, van a experimentar al Dios de paz que estará con vosotros. Y esto es fundamental. O sea, cuando hay una limpia conciencia, trabajamos que la palabra sea gubernamental en mi vida, esta limpia conciencia va a crecer en nosotros con más fuerza y vamos entonces a experimentar lo que dije al principio de la enseñanza. Vamos a experimentar una plenitud de paz, una plenitud completa. Ahora, déjeme llevarlo algo aquí. Hay por lo menos dos tipos principales de despertar conciencia. Una que no es la forma de Dios y una es el método de Dios. O la forma o el diseño de Dios. El diseño está hecho para que lo podamos cumplir, porque es lo mejor que nos puede pasar, caminar en su diseño. Una vez alguien dijo, o aprendemos a través de la enseñanza o aprendemos a través del dolor. Que nos va a llevar, aún ese dolor nos va a tener que llevar a la palabra, siempre. Ahora, hay dos tipos principales de despertar esta conciencia. La primera es cuando la conciencia se despierta por un acontecimiento o algo violento o algo negativo que produjo pérdida o sufrimiento en nosotros. De repente a alguien le pasó algo, que sucedió algo muy violento, algo de alguna pérdida o algo de algún sufrimiento innecesario, y usted dice, hey, no puedo permitir más esto. Entonces como que hay un sacudimiento de tu conciencia. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está dentro. Pero no es suficiente. Porque el despertar conciencia de acuerdo al diseño de Dios no es por lo que te pasa externamente, entonces reaccionas. Hay gente que constantemente está reaccionando según cómo le va la vida. Es como que se despierta, o no, hay gente que dice, hombre, aquí le dicen esta palabra, espabila, ¿no? Despierta. Entonces como que la gente dice, ay, sí, no me he dado cuenta. Ay, sí, tengo que tener más cuidado con esto, ¿no? Es una manera muy, muy sutil o muy precaria. Y ahora Dios quiere llevarnos a lo que es el verdadero despertar de conciencia. Y es que cuando la conciencia se despierta por medio del diseño eterno de Dios, que es su palabra. O sea, ¿qué estoy hablando? Que la palabra de Dios tiene el efecto en nuestras vidas, que cuando la estamos escuchando y estamos obedeciéndola,
no traerá, nunca va a venir a nosotros para traernos desgaste, sufrimiento innecesario, sino que la palabra de Dios va a producir algo que nada puede producirse, y es orden. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 10 y 11. Acompáñeme, Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla de siembra y pan al que come. Mire, este es el sistema natural. Ahora, Dios lo quiere plasmar ahora en nuestras vidas. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y cuál es el fin de la palabra que sale de la boca de Dios? El fin es producir orden en nosotros. Por eso, cuando no está la palabra, hay desorden. Pero cuando gravita la palabra en un estado de gobierno, eso me garantiza vivir una vida de orden, matrimonios de orden, familias de orden. Escuche, relaciones bajo el orden. Por eso será que las personas, esta es la pregunta que debemos hacernos, ¿será que las personas deberían despertar su conciencia por medio de crisis o situaciones negativas que pasan, o lo haremos de acuerdo al diseño que Dios nos propone, que es su palabra? Por eso es importante responder a Dios. Y responder a Dios en obediencia a la palabra es más fácil que responder a Dios por crisis o por situaciones negativas que nos pasan. Por eso, de cualquier forma, ahora yo le voy a decir, de cualquier forma vamos a responder. Ahora, la idea original de Dios es que respondamos en obediencia a lo que Él nos está transmitiendo en su palabra. ¿Por qué? Porque el interés de Dios siempre ha sido y siempre es y siempre será traer orden. ¿Por qué? Porque Dios está determinado, y esto es, por favor, escúcheme esto, no lo he dicho nunca. Dios está determinado a ordenar nuestros pasos. El tema es si yo quiero que los pasos de Dios se vuelvan los nuestros. Y Él está determinado a ordenar nuestros pasos porque hay una razón básica y principal. Y es porque está en juego su dignidad, su reputación y su fama aquí en la tierra. Repito esto. Él está determinado en ordenar nuestros pasos, nuestras vidas, porque está en juego su dignidad, su reputación y su fama aquí en la tierra. ¿Se acuerda que hace mucho tiempo le dije yo, cuál es la meta que tenemos como casa? Que el que nos vea a nosotros logre ver a Cristo. Porque cuando la gente logra ver nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras, todos los movimientos que hacemos en el día, y logran ver en esas acciones a Cristo, hemos logrado esa esencia pura, ese deseo puro de que tú y yo en esta tierra seamos fieles representantes de su naturaleza, de su orden, y que la gente desee tener el matrimonio que tú tienes, desee tener la familia que tú tienes, desea tener las relaciones que tú tienes tan saludables. Y tú dices, claro, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la demostración de una vida de orden que produce la palabra de Dios como un estado de gobierno en nuestras vidas. La fama de Dios se va a dar a conocer por medio de nuestro buen orden, no de nuestras muchas palabras, no de nuestras buenas prédicas, no de nuestros versículos bíblicos. Dios se va a hacer cada vez más famoso en la tierra por hombres y mujeres que han decidido caminar en dirección, en un estado gubernamental de la palabra en sus vidas todo el tiempo. Por eso
insistimos en esto, que el buen orden comienza en una mente siendo renovada, en un espíritu que está alineado a su voz. Y esto, ¿qué va a producir? Va a producir un crecimiento de esta limpia conciencia. El ordenarnos es un... Mira, déjeme decir algo, y algo que muchas veces la gente dice, pero pastor, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Es trabajo. La gente piensa que se casa y ya está. No, te casaste, bien. Lo que nunca te dijeron que después del casamiento, después de la foto, de la boda y la luna de miel, empieza el verdadero casamiento, que es el trabajo. Porque es el trabajo. Y el que no trabaja no va a disfrutar de su fruto, que tiene que ver con el disfrutar tu matrimonio. Entonces, el ordenarnos en un trabajo diario, es un trabajo diario que tengo que hacer ¿qué? El trabajo es ordenarme. Y aquí viene algo importante. ¿Por qué hablamos de orden o desorden o se nos habló también de caos? Porque orden y desorden son naturalezas que pelean diariamente en nosotros. Todos nosotros arrastramos, y déjeme terminar la frase, todos nosotros arrastramos la naturaleza del primer Adán. Y esa naturaleza es una naturaleza de desorden. Pero ¿cuál es la contundente palabra que le voy a decir ahora? Ahora, no es el punto que todos arrastramos esta naturaleza de desorden del primer Adán. Necesitamos entender que ahora en Cristo, nosotros necesitamos entender que está la naturaleza de Cristo en nosotros, que es la nueva naturaleza en nosotros, que hemos recibido en Él y hemos recibido autoridad y poder para que la naturaleza del primer Adán no nos gobierne. Y esta es la diferencia. O sea, no tiene que ver que la naturaleza del primer Adán y el posterior Adán. No, no. Estamos hablando de que la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, renovando nuestra mente, creciendo en esta limpia conciencia, ¿qué va a hacer? Va a tomar tanta fuerza en nosotros, esta nueva naturaleza, que no va a permitir que el primer Adán, la naturaleza del primer Adán, gobierne nuestras vidas, sino que lo que gobierne es la naturaleza de Cristo, el nuevo hombre creado según Dios. Por eso es importante que volvamos a recuperar cada vez más fuerte las Escrituras, la palabra de Dios. Amado, no se trata de leer la Biblia en un año solo, lo hacemos y está bien y lo necesitamos, lo hacemos como cuerpo, fantástico. Pero escuche, vamos más profundo todavía, por favor. Hagamos que la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, funcionen como un estado de ley gubernamental. Entonces estamos permitiendo que los pensamientos de Él se vuelvan nuestros y que despertemos cada vez más y crezcamos cada vez más en una limpia conciencia en nuestras vidas. Ahora, yo necesito entender que ahora en Cristo, es ahora en Cristo, esta nueva naturaleza. ¿Se acuerdan de la Escritura que dice que fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo? Ahora, aquí estamos bajo un gobierno. En las tinieblas estábamos bajo un gobierno. Ahora, Dios nos ha trasladado, y esta es la obra de la cruz, al reino de su amado Hijo. Si aquí había gobierno, aquí no es que nos va a quedar sin gobierno. No, aquí hay un gobierno diferente a este. Este gobierno era tinieblas, esclavitud, temor, ataduras. Este reino de luz va a producir en nosotros libertad, paz, gozo, amor, plenitud. Pero todo esto también tiene una esencia y es gobierno. Si la naturaleza de Cristo que nos habita crece en nosotros, tomamos fuerza en la palabra de Dios, y permitimos que ese nuevo hombre vaya creciendo en la justicia de Dios, en la santidad de la verdad. La limpia conciencia crece. Entramos en un estado de gobierno. ¿Sobre quién? Sobre la antigua naturaleza que quiere
quiere muchas veces gobernar nuestras acciones diarias. Él no va a tener poder porque estamos dándole lugar a que la palabra de Dios, que limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios verdadero, servir a la forma del Padre. Entonces eso va a producir en nosotros una vida abundante. Siempre el orden produce una plenitud de gozo, de paz y de gracia siendo dispensada día a día para que vivamos esta vida en pleno orden de acuerdo al diseño del Padre. Por eso lo único que nunca se desordena es el cielo, es el sistema de Dios. Lo único que no se desordena es la nueva naturaleza. Ahora, esa nueva naturaleza tiene que ir creciendo. En la medida que va creciendo, que va desarrollándose, va despertándose a esta limpia, cada vez limpia, más conciencia. ¿Sabe lo que va a pasar? Y aquí quiero terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5. Mira lo que dice aquí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Para que aquel día, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Míreme un momento, por favor, este versículo. Sé que lo tienen en pantalla, pero quiero leérselo ahora, pero quiero que me mire lo que voy a dar, la visualización que le voy a dar ahora. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis más en tinieblas. Lo que dije anteriormente, hemos sido rescatados de las tinieblas. No estáis aquí ahora. Dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Hemos sido trasladados, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, es maravilloso entender esto, que ya no estamos más bajo el gobierno del enemigo, ahora estamos bajo el gobierno de luz, bajo el gobierno de santidad, bajo el gobierno de libertad. Y eso es lo que nos dirige, eso es lo que nos proporciona una vida plena, una absoluta paz interna, un gozo desmedido, una gracia desbordante en nosotros, un favor que nos hace proyectarnos en vidas saludables. Y todo esto es por la obra de la cruz. Por eso hay algo que quizás lo continuemos hablando la semana que viene, pero necesitamos entender qué es aquellas cosas que no nos permiten, estando aquí en la nueva naturaleza, en el reino de su amado Hijo, pero todavía hay cosas que tenemos que trabajar para vivir una vida plena como Dios quiere que la vivamos, en pleno orden. ¿Y qué es lo que no nos permite caminar en ese orden como Dios anhela? Son velos. Por eso nuestras oraciones, quiero cerrar aquí, nuestras oraciones deberían ser que su luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que veamos más claramente qué es el desorden y qué es el orden. ¿Por qué? Porque cuanto más claro veo las cosas, más mi vida ordenaremos y viviremos. El tema no es que las personas es mala y por eso viven en desorden, o es buena porque vive en desorden. No, es porque hay velos. Y esos velos tienen que caer. Entonces la evidencia que estoy viendo mejor y más claro es que estoy ordenando mi vida. Como diría el pastor Andrés, estamos en un camino de construcción. Estamos en esta construcción donde ya no éramos lo que estábamos atrás.
Ya no hacíamos lo que ahora nuestra vida ha cambiado. Oye, yo antes era un completo desorden. He escuchado de gente que ha compartido con nosotros testimonio y nos ha hablado. O sea, la semana pasada Pepe compartió su testimonio de lo que Dios ha hecho en su casa. O sea, gente cambió sus formas de hablar. O sea, no son ahora lo que eran antes. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no nos conformemos. Estamos contentos por la obra de la cruz, estamos felices por esto, estamos contentos pero no conformes. Deberíamos no conformarnos a un sistema del mundo, si no podemos avanzar. Y la evidencia que estoy viviendo en esta vida es que estoy ordenando cada día, escuchando su voz, como un estado de gobierno. Nuestras oraciones deberían ser, Señor, y es lo que yo quiero orar en esta mañana. Y que esto lo voy a hacer hoy aquí con todos ustedes, pero necesitamos que usted lo haga diariamente. Señor, muéstranos lo que está en desorden. Porque muchas veces pensamos que, está todo bien. Muchos le preguntan, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está tu relación con Dios? De 10, me dice mucha gente. Y yo le digo, pues enséñame cómo está de 10, porque yo todavía no llegué a 10. De vez en cuando me doy cuenta que todavía mi relación con Dios tiene que ir mejorando. Porque hay cosas que tengo que ajustar en pensamiento, tengo que ajustar en palabras, tengo que ajustar en acciones. Tengo que ajustar, como insisto muchas veces, no es lo que digo, sino la forma de cómo digo. Y te vas a dar cuenta que muchos tenemos que generar cambio todos los días. Todos los días tenemos que ir ajustando. ¿Por qué? Porque todo lo que no ajusta se desajusta. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra oración? Señor, muéstranos, que tu Espíritu nos muestre áreas donde todavía hay desorden. Muchas veces puede ser en el área personal, muchas veces puede haber desorden como esposo, como esposa, como padre, como hermanos, en relaciones con los demás. Muchas veces has hablado algo que de repente en el momento no te diste cuenta, pero cuando llegaste a casa el Espíritu Santo te habló y te dijo, esto está mal, esto está en desorden. No es la forma de cómo tienes que hablar a tu esposa, no es la forma de cómo tienes que hablar a tu esposo o a tus hermanos. Entonces viene una corrección y dice, Señor, gracias por recordarme, porque esto no pertenece al orden. Esto pertenece al desorden. Entonces vas a experimentar, y oro que en esta temporada el Espíritu Santo te persiga de una manera como Él solamente lo sabe hacer, con amor, pero también con corrección. Y te va a prender el semáforo en rojo y te va a decir, para, porque por acá vas camino al desorden. Esto no pertenece al orden. Por eso si hay algo que está en desorden, es porque hay velos y esos velos tienen que caer. Y van a ir cayendo cada vez más. Y te vas a dar cuenta, cuando lleguemos a final de año, tú dices, Señor, qué bueno que tú nos has enseñado porque nos amas, nos estás corrigiendo. Y hoy me veo y la gente, no solamente tú te ves, sino la gente comienza a verte. Y la fama de Dios se comienza a extender con mucha más intensidad. Y Dios se hace famoso por medio de hombres y mujeres que han decidido caminar en el orden del Padre. Y quien nos vea a nosotros en el mercado, en la universidad, en el colegio, en donde nos movamos, que logren ver el buen orden de nuestras vidas por nuestras acciones diarias. Por eso, alégrate cada vez más cuando tú encuentras que velos se caen. ¡Ey, se cayó! Lo veo. Ahora lo veo. Ahora, alégrate, pero no te conformes. No te conformes. Alégrate para que cada vez más el buen orden pueda ir creciendo en nosotros. Todavía hay cosas que tenemos que ordenar. Le estoy hablando desde mi persona. Todavía me doy cuenta que hay cosas que tengo que ordenar. Todavía tengo que aprender a cómo conducir sabiamente. Porque tengo a mi esposa que me lo recuerda cada 2 por 3. Digo, no puede ser que mi esposa me esté recordando todo el tiempo. No, esto no es así.
Y yo tengo que llamarme al orden. Gracias a Dios que no era lo que era antes, pero tengo que seguir ajustando. Lo dije la vez pasada y se lo dije a los hombres ahora. ¿Por qué se lo dije? Porque es algo que Dios me habló profundamente. Debo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Y usted me dice, pero un momentito, pastor, ¿usted entonces no amaba a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Sí, pero puedo mejorar, puedo ajustar más, puedo ordenarme mejor, puedo caminar mejor con mi hermano, puedo hablar mejor, puedo ajustar mi servicio mejor, puedo traer una palabra mejor. Siempre hay cosas que debemos, estamos felices. Mire, ayer disfruté, yo le dije a algunos, yo disfruté como el más joven de todos. Yo fui joven, yo soy joven todavía. Pero disfruté, ¿sabes qué? Ver a la próxima generación que viene detrás nuestro, amando, sirviendo al Señor. Este es nuestro mayor disfrute. Pero no estoy todavía conforme. No, estoy alegre, maravilloso, pero no voy a vivir conformado con esto. ¿Por qué? Porque esta generación va a ir creciendo cada vez más y quiero que puedan ser portadores de luz a otros, que las universidades se llenen con el mensaje del Evangelio, que las fábricas, que los lugares donde están la gente, los jóvenes, que puedan ser invadidos por la presencia de Dios. Eso es lo que queremos y eso viene cuando cada persona camina en esta palabra, la palabra de Dios como un estado de gobierno que ordena nuestras vidas y nos permite vivir en esta limpia conciencia. Ahí donde estás, haz una oración en tu corazón. Dile, Señor, muéstrame qué más tengo que ordenar, Señor. Muéstrame, Señor. No quiero emocionarlo, quiero que usted, ahí donde estás, en tu casa, cierres tus ojos y con una mano de fe, de actitud, ponga tu mano en tu corazón y haz esta oración de lo más profundo de tu corazón y dice, Señor, muéstrame, por favor, muéstrame. Espíritu Santo, muéstrame qué más, seguro tengo algo más que ordenar. No está todo ordenado. Hay cosas que he ordenado por tu gracia, pero muéstrame. Porque cuando tú me muestras, voy a vivir una vida plena. Voy a vivir en paz, voy a tomar decisiones sabias, voy a tener estabilidad mental, emocional, voy a estar cada vez más sensible a tu voz. Muéstrame áreas donde todavía necesito que esto sea ordenado. Simplemente quiero dar tiempo, no por dar tiempo porque Dios te puede hablar en cualquier momento, pero quiero realmente que el Espíritu Santo muestre y despierte tu conciencia cada vez más fuerte en ti. Que cada vez tenga una conciencia más limpia. Espíritu Santo, en cada hogar, cada persona que está haciendo esto, de lo profundo del corazón, oro para que este hombre espiritual, esta nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo, piense, reaccione, actúe desde la vida de Cristo en sus vidas. Padre, yo oro en fe. Señor, y una vez más, declaro esta palabra, que tus pensamientos sean los nuestros, que tu querer sea nuestro querer, que tu deseo sea nuestro deseo, que tu voluntad sea nuestra voluntad, haciéndola nuestra, que tu plan se vuelva nuestro y que tu propósito sea el tuyo en nuestras vidas. Señor, oro que en estas semanas que vienen, los días sucesivos que vienen, tú nos recuerdes esta palabra, de mantenernos con una limpia conciencia, que la palabra sea un estado gubernamental en nuestras vidas y que tu palabra cada día ordene lo que está desordenado
por una acción de obediencia cada vez que voy a tu voz. Señor, oro en fe y declaro esta palabra siendo impartida en cada casa. Señor, y oro que como casa, cada vez más, caminemos en el buen orden que tú estás demandando. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amada iglesia, gracias por estar del otro lado. Estamos tan convencidos que la palabra de Dios es la que nos va a llevar a una dimensión de luz mayor, de conciencias limpias creciendo y de una mente pura para caminar en el diseño perfecto del Padre. Les amo, les bendigo, les dejo con la pastora Raquel. Así. ¿Ahora sí? Bien, Aarón, me he fiado de ti. Vamos otra vez. ¿Cuántos estamos agradecidos al Señor por esta palabra? Por favor, levántame tu mano. Qué buen tiempo. Damos gracias al Señor. Yo espero que hayas disfrutado como nosotros hemos disfrutado desde la oficina, porque había un ambiente tan hermoso de la expresión de la vida del Señor en medio nuestro, que oramos y esperamos que también así lo hayas vivido en casa. Y te preguntarás, ¿cómo es posible que la pastora cante teniendo esta voz? Pues se llama gracia de Dios, porque no puedo ni hablar. Pero bueno, la gracia llega a donde nosotros no podemos llegar. Vamos a terminar este tiempo con algunos anuncios. Primeramente, queremos dar gracias al Señor por esta palabra y recordarles, como cada semana, que tenemos siempre nuestro espacio de generosidad en el que expresamos de forma voluntaria la propuesta del corazón respecto a la economía, para que todo siga avanzando y para que podamos seguir avanzando en todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Así que ahí tienes la placa, vas a poder hacerlo de la forma en la que mejor prefieras, o si no, cuando nos veamos en el presencial también puedes hacerlo mediante ahí. Queremos dar otra vez la bienvenida a todas aquellas personas que se han conectado con nosotros por primera vez. Gracias por ser parte. Realmente esperamos que Dios haya hablado a tu corazón, y aquí tienes una familia para que juntos podamos seguir avanzando y que puedas vivir todo lo que Dios ha pensado para tu vida. Entonces, sus planes son de bien y no de mal, así que esperamos verte seguido, que sigas conectándote o que puedas venir con nosotros en el próximo presencial. Próximo domingo 23, tenemos, esta próxima semana tenemos Casas Faro. Sí, la próxima semana tendremos Casa Faro, así que estate atento ahí a tu email, que te llegará la Casa Faro a la que debes participar. Y si tú no has hecho esta inscripción y no perteneces a un grupo de vida, habla con la persona que te ha invitado o que te está invitando a participar de nuestras reuniones, para que puedas sumarte a la Casa Faro donde vaya esa persona que mediante cual has conocido esta comunidad de fe. Así que te invitamos a que puedas ser parte y disfrutar también de esta forma de ser iglesia, que no está reñida con un auditorio o con un lugar, sino que somos nosotros las personas reuniéndonos y estando juntos. Así que te invitamos a que estés atento a tu email si has hecho ese formulario que se hizo en su momento, porque te llegará próximo domingo Casa Faro. Y nos adelantamos, como mencionábamos antes, porque tenemos un presencial más este mes, que es el último domingo de mes, 30 de noviembre. 30 de noviembre tendremos nuestra reunión presencial a las 5:30 en el auditorio que hasta ahora nos venimos reuniendo, el que queda cerquita
de Avenida Carrileta. Así que 30 de noviembre, anota ahí la fecha que ya venimos anunciando para que puedas ser parte. Aprovecha y planifica, invita amigos, invita invitados, vecinos, invita gente que pueda ser parte de este tiempo y disfrutar juntos y que puedan escuchar el mensaje y esta palabra que viene directamente del corazón de Dios. Próximo sábado, veníamos anunciándolo, pero próximo sábado 22 ya tenemos la escuela de padres. Escuela de padres a las 7 de la tarde vía Zoom. Por favor, si eres papá, mamá, tutor o estás a cargo de menores, tienes que ser parte de este tiempo de edificación y lleno de sabiduría para que podamos preparar y acompañar a una generación que continúe el camino, que continúe preparando ese camino para que su buena noticia siga siendo avanzada, y eso empieza desde la niñez, trabajando en la educación, en el carácter, en la cultura de casa. Así que, por favor, agenda este tiempo y no te lo pierdas. Sábado 22 a las 7 de la tarde vía Zoom. Y nos adelantamos también a todos esos hermosos matrimonios que forman parte de la casa. Sábado 29 tenemos nuestra reunión de matrimonios. Sí, es importante, que todavía no tenemos confirmado si será de forma online o será de forma presencial, pero sí que lo vamos a tener. Entonces, agéndate este tiempo como estaba planificado en nuestro calendario anual, porque tendremos nuestra reunión de matrimonios, ¿sí? Semana que viene tenemos nuestros grupos de vida. Y los grupos de vida de esta casa no son una actividad más, sino que son parte de la base y del fundamento en el que conectamos unos con otros, somos discipulados, somos edificados, hablamos la palabra y tenemos un tiempo de comunión con el cuerpo, generamos vínculos de amistad. Así que es muy importante que puedas agendar tu semana para que nada te interfiera, nada se interponga en ser parte de tu grupo de vida. Todos tenemos trabajos, todos tenemos hijos, bueno, no todos tenemos hijos, todos tenemos familias, responsabilidades, tenemos mil cosas que se pueden tornar en excusa para no ir a nuestro grupo de vida, pero yo hoy quiero animarte a que puedas ver el grupo de vida desde la óptica de Dios, que puedas verlo como un lugar, un espacio seguro en el que eres edificado, en el que eres fortalecido, en el que eres animado, en el que eres consolado, y que la única manera de crear amigos es pasando tiempo. Y si no pasamos tiempo, no podremos crear amistades. Y la comunidad de fe se provee como ese espacio para que tú encuentres amigos. Jesús llamó a amigos para poder caminar juntos. Entonces necesitamos tener hierro con hierro a nuestro lado, que nos ayuden a seguir avanzando. Y la forma de crear amistad es pasando tiempo. Así que yo te animo a que puedas separar, tomarte esas 2, 3, 4 horas a la semana, que no es nada, para poder edificar vínculos que permanezcan y que nos ayuden a ser fortalecidos en la fe. Así que, por favor, agenda tu calendario. Si tienes que llevarte a tu hijo, te lo traes porque no has tenido manera de dejarlo. No pasa nada. Somos una casa de familias, pero por favor, que nada se interponga. Que el cansancio no se interponga, que el sueño no se interponga, que la pereza no se interponga, que no haya nada que se interponga para que tú seas parte del grupo de vida. Así que semana que viene, todo el mundo con sus grupos de vida. Recuerda también que tenemos el canal de WhatsApp activo, nuestro plan de lectura bíblico, que ya queda nada para acabarlo. Y les mandamos un abrazo otra vez. Gracias por todo lo que vivimos este fin de semana. Solo hay gratitud en nuestro corazón por todo lo vivido al Señor y también a esta hermosa casa. Así que recuerda que somos casa, somos iglesia, somos familia. Desactiva tu micro y despídete de la familia de la fe. Te amamos. Adiós, familia. Adiós. Shalom, Gracias, familia. familia. Chao.
Buenos días, familia. Que tengan Empieza. buena semana. Un saludo. Adiós. Adiós. Ya. Suelta. ¿Qué va? Adiós, Adiós, Ronald. adiós, familia. Uy. Adiós. Adiós. Eliana. No cambia a veces a mi Adiós, Eliana. Adiós. Santiago. Marisa.